Hola, buenos días, buenas tardes a todos quienes están aquí visitándonos nuevamente. Nos da mucho gusto acompañarlos y tener una sesión muy interesante de observar las emociones. Nada más para saber si me escuchan, me gustaría pedirles en la sección de preguntas si pudieran decir si sí me escuchan, para saber si sí me están escuchando. Me ayudaría mucho. Pueden comentar ahí tantito. Perfecto. Buen día, se escucha bien. Ya estoy viendo aquí sus respuestas. Ok. Ok, perfecto. También familiarizándome con esta plataforma de GoToWebinar. Fuerte y claro, se escucha bien. Pues bienvenidos, muchas gracias por conectarse. Como el tiempo pasa volando, me gustaría pues que nos arranquemos de lleno con esta sesión. Entonces, bueno, pues bienvenidos a todos. Mi nombre es Emilio Castelló y la verdad estoy muy contento aquí nuevamente de colaborar con nuestros colegas, nuestros amigos de NOAD Spa en estas sesiones que estamos proveyendo de herramientas en estos momentos que también son un poco complejos con la contingencia, con la pandemia y que luego nos sentimos un poquito confusos, nos sentimos a veces perdidos, no tenemos necesariamente herramientas para trabajar con elementos que son cruciales hoy día y que tienen que ver con nuestras emociones y nuestros pensamientos. Entonces, con eso en mente, la sesión de hoy la intitulamos de esta manera. Son 2 herramientas para trabajar con emociones y pensamientos. Entonces, aquí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí la están viendo todos. Perfecto, perfecto, perfecto. Ok. Entonces, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, voy a poner un cuadro muy breve para más o menos darnos un mapa, darnos como un contexto de cómo se trabaja en todos estos temas de inteligencia emocional. Hay diferentes modelos que han, digamos, compartido diferentes expertos para trabajar con el mundo emocional, pero todos estos modelos que varían un poquito, en realidad están enmarcados dentro de las mismas categorías. Y las categorías, hay 2 categorías que son 2 categorías que vale la pena que las conozcamos, que son esenciales para trabajar con el mundo emocional, y son las siguientes. La primera tiene que ver con el autoconocimiento, conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Y en el autoconocimiento, pues te puedes conocer, digamos, en el momento presente mientras está ocurriendo la emoción en este momento, estás pasando por algún episodio emocional. Los que estuvieron conmigo la semana pasada de lunes, por ahí hablamos del episodio emocional en 5 fases. Y cuando se da la experiencia en sí de la emoción, tú puedes aprender de tus emociones y a eso se refiere en el presente. Entonces, cuando las emociones están surgiendo, tienes que aprender a observarlas ya sea en su componente afectiva, que veíamos también en la sesión de la semana pasada, en el cuerpo, cómo se sienten las emociones en el cuerpo, y 2, en los pensamientos. Entonces, los pensamientos es todas las historias que te cuentas, las frases que te dices, literalmente pues los pensamientos que estás teniendo asociados a esa emoción, y poder notarlos es una manera de empezar a conocerte de manera directa. Lo que pasa es que lo que normalmente nos ocurre no es que observemos las emociones como las estamos sintiendo ni los pensamientos como surgen, sino que en general lo que nos pasa es que lo que pensamos tiene que ver con las justificaciones que nos queremos dar para no sentirnos tan mal o para sentirnos un poco más seguros de lo que está pasando. O ya sea negar, incluso simplemente te escapas o rechazas lo que sea que estés experimentando. Entonces, en buena medida el autoconocimiento se puede ver en el presente en estos 2 componentes, el afectivo en el cuerpo y el cognitivo en los pensamientos, pero también puedes trabajar en el autoconocimiento de una manera muy interesante y que tiene un nivel pues, de sutileza y de complejidad, pudiéramos decir, interesante, es decir, que tenemos que practicarlo varias veces y ahorita voy a hacer una práctica, los voy a guiar en una práctica de este estilo
La verdad está siendo un poquito ambiciosa esta sesión porque en poquito tiempo queremos cubrir bastante y la idea es dejarles una probadita, la verdad. Pero en retrospectiva, ¿a qué nos referimos con la retrospectiva? Es a la práctica de la recapitulación, es decir, si por ejemplo me peleé con mi esposa o me peleé con mi hijo, me peleé con mi hermano, me peleé con mi papá o con un colega, con alguien, tuve algún exabrupto, algún conflicto en la mañana de ayer y la verdad como que no sé ni qué pasó y como que yo me quiero justificar un poco y medio que la regué, pero no, o sea, estuviste dominado por la emoción y como que no sabes ver, no tienes como una noción muy clara de lo que ocurrió. Tenemos una práctica potentísima que se llama la práctica de la recapitulación, en donde utilizas una mente, utilizas un suelo fértil, un continente de tranquilidad y de calma mental, y a través de esta calma mental que se tiene que ir desarrollando como si fortalecieras un músculo de la atención, en este caso con la calma mental, ¿sí? Con esa mente que está un poquito más enfocada, más atenta, lleva tu atención en retrospectiva, recuperando la memoria del pasado para tratar de ver con objetividad. Y ahorita les voy a decir cómo se hace eso. Vamos a hacer esa práctica a continuación. Entonces, por un lado está el autoconocimiento y se ve como en este arbolito de esta manera. Y por otro lado está la autorregulación. La autorregulación se refiere a regular, digamos, no es que no quieras sentir las emociones, no es que las emociones dejen de existir, van a surgir, pero la idea es que puedas tú regular la intensidad y la duración de la emoción. La emoción tiene una función y está bien que cumplan esa función, pero pues a veces nos quedamos pegados a una emoción y se sale de proporción en la manera en la que se están expresando. No debería de ocurrir y eso pasa porque no nos sabemos regular emocionalmente. Entonces, en particular, si nos llega a dar tiempo en esta sesión, si no la vamos a pasar para un próximo webinar, pero si sí nos da tiempo, vamos a abordar un pasito, una probadita también de cómo deconstruir el enojo a través de una práctica contemplativa. Entonces, la intención de esta sesión de los minutitos que nos quedan, ¿verdad? Ahorita dimos este arranque rápido en 7 minutitos, es la práctica de la recapitulación y de construir el enojo. Ahora, ¿cómo le haces para lograr, digamos, integrar este tipo de conocimientos y que no se queden nada más en el intelecto? Pues efectivamente hay diferentes metodologías, hay diferentes estrategias, diferentes herramientas, pero muchas tienen que ver con tener una dieta balanceada entre estudiar, ¿no? Estudias estos conceptos, te expones a los mismos, los contrastas con tu experiencia, entonces reflexionas, dices, a ver, ¿será esto cierto? ¿Tendrá que ver esto con mi experiencia? Y después, digamos, dentro de la escuela en donde yo me he formado, se ha integrado y utilizamos mucho las herramientas contemplativas de entrenamiento mental para que a través de las mismas uno pueda integrar con un ejercicio mental pensado la experiencia hacia el cuerpo, que no se quede no nada más en un tema meramente intelectual. Entonces, poner esta frase, que es lo que vamos a ver, para hacer estas prácticas en particular que quiero compartir con ustedes, tenemos que apelar a nuestra memoria. Entonces me gustó compartir con ustedes esta frase de Cicerón que decía, la memoria es la tesorera y guardiana de todas las cosas. Bien, entonces les voy a platicar así a grosso modo las instrucciones básicas de la técnica. Esta técnica se llama recapitulación, es como práctica de recolección de las experiencias del pasado, de nuestra memoria, ¿no? A esto se le llama recapitulación y tiene algunos pasos muy básicos que me gustaría explicarlos y luego ya lo hacemos. Entonces, lo preliminar, lo primero va a ser por un minutito, lo vamos a hacer con una probadita nada más por cuestiones de tiempo, pero la idea es calmar a la mente y establecer nuestra motivación. Entonces, como les decía, puedes recapitular cualquier cosa, puedes recapitular un evento difícil, un momento de algún exabrupto, algún momento de algún conflicto, de enojo, quizás algún momento en donde experimentaste celos, en donde experimentaste envidia, en donde te sentías deprimido, en donde quizás tomaste una mala decisión, pero también puedes recapitular momentos virtuosos, momentos positivos, momentos constructivos, para que el hacer esto lo que te da
es muchísimo y ahorita voy a llegar a eso. Entonces, lo primero, tiene ciertos pasos que para hacer bien esta práctica es muy importante que sigamos estos pasos de manera, pues más o menos ordenada. Entonces, tenemos que recrear lo que sucedió. Entonces, para eso la idea es como si vieras una película, tal cual. Haz de cuenta que tratas de recuperar las imágenes de dónde estabas, cómo estabas vestido, si era de día o si era de noche, más o menos el estado de ánimo en el que estabas, recrear lo que sucedió, el escenario en donde se desenvolvió esa experiencia, esa situación. Después, el paso 2, tenemos que aprender a recordar en orden cronológico. Esto ayuda cuando hacemos, digamos, este repaso, este recuento de nuestras experiencias de forma cronológica, permitimos ser menos selectivos. La memoria tiende a ser selectiva, entonces nada más te acuerdas como de lo que te conviene, digamos. Si hay alguna memoria en donde de repente recuerdas algún tema, de algún error que cometiste, de algún hábito que no es tan padre, etcétera, no nos gusta verlo y entonces por una cuestión selectiva prefieres no verlo, pero al hacerlo cronológico es más fácil no saltarte estos pasos. Después, convertirte en un testigo objetivo, como les decía, como si viéramos una película de nosotros mismos, en lugar de cuando veamos el momento en donde a lo mejor hicimos algo desafortunado o nos dejamos llevar por alguna emoción que no nos gustó o lo que fuere, en ese momento la idea es tratar de ver lo más objetivamente posible y esto requiere de mucha práctica, pero poco a poco uno lo va adquiriendo esa práctica, en lugar de volverte protagonista. ¿Qué es volverte protagonista? Pues como que vuelves a revivir la emoción, te dejas llevar, te vuelves a enojar. La idea es que, aunque puedas volver a ver un momento de enojo, si te empieza a volver a enojar, te des cuenta que ya te estás volviendo como a enojar y la idea es tratar de regresar, estar aquí en el presente y solamente recuerdes, como desde afuera, dándole un poquito de distancia a esa experiencia que estás recapitulando. El paso 4 es observar y no juzgar. A veces, como les decía, cuando de repente observamos, notamos alguna experiencia que no nos gusta, híjole, dices, fui una pésima persona, cómo le hablé de esta u otra manera, por qué me sentí como me sentí, yo he tomado todos estos entrenamientos y aún así no entiendo nada. Entonces uno empieza a juzgarse a sí mismo. Y esto es detrimental porque como que refuerzas, digamos, esa experiencia que no es muy positiva. O sea, la idea es aquí es observar, traer como esta sensación de calidez y de honestidad y de aceptación a lo que sea que estemos observando, de lo que estamos recordando. Y por último, y este punto es uno de los más importantes, es cuando notas la experiencia emocional, el aprender a notar, a revivir, es muy curioso porque esto hasta tiene, digamos, estudios neurocientíficos en que cuando tú recuerdas alguna situación destructiva para ti, por ejemplo, en donde experimentaste una emoción difícil, en realidad lo complejo de este tema no es que hayas experimentado esta emoción difícil, sino lo difícil, más bien lo problemático es la manera en la que te vinculas, la manera en la que interpretas, la manera en la que te relacionas con esa experiencia. Eso es lo que genera estos nudos que después nos volvemos un poquito resentidos, temerosos y tenemos este tipo de emociones crónicas que a veces como que no nos dejan. Entonces, la idea es que al observarlas nuevamente, pero con objetividad y tratándolas de soltar con la luz de la experiencia, en donde no me estoy aferrando, en donde no estoy reaccionando, le permito que ese nudo se suelte, se anude. Habiendo dicho esto, me gustaría que hagamos esta práctica. Les voy a pedir que por favor se sienten derechitos, ahí donde están. No los veo yo a ustedes, pero sería pues muy valioso, muy pertinente que procuren estar en un lugar, sobre todo para esta sesión, requiere tratar de estar lo más relajado, lo vamos a hacer como unos 6 minutitos. Es muy poco tiempo para esta práctica, en general, esta práctica lo ideal es hacerla por unos 15 o 20 minutos, pero poco a poco ahorita me gustaría compartirles la técnica, cómo se hace, y después ahorita voy a hablar un poquito de los beneficios, y si nos da tiempo hacemos también un poquito de deconstruir el enojo que les decía al inicio de la sesión. Entonces, para poderlo hacer de la mejor manera, siéntense, por favor, en un lugar cómodos, en donde no tengan distractores externos, si es posible, eso sería lo ideal.
Si no, no la vamos a poder hacer. Lo importante es que vamos a llevar ahorita nuestra atención hacia adentro. Traten de simplemente soltar. Si sienten un poquito de tensión en el cuerpo, pueden así como mover un poco los brazos y exhalar, como soltar y darse el chance de por 6 minutitos echarnos un clavado al interior, al mundo de la experiencia, ¿ok? Yo tengo aquí un cuenquito digital, no es digital, a veces tengo el digital, este es de veras, pero ustedes lo van a escuchar como si fuera casi digital. Entonces, con esto voy a enmarcar el inicio de nuestra sesión. Entonces, siéntense con su espalda derechita, sus ojos cerrados, el resto del cuerpo relajado. Solo escuchen el sonido, tantito. Muy bien. Y así manteniéndote con tus ojos cerrados, toma un par de inhalaciones profundas. Siente con cada inhalación cómo traes una sensación de frescura, de calma. Con cada exhalación suelta cansancio, distracción, agitación, ansiedad. Y así con tus ojos cerrados, hagamos un breve escaneo del cuerpo, soltando cualquier tensión, ansiedad que sea excesiva, que a lo mejor sea innecesaria, que la puedas soltar con la exhalación. Y así relajemos la cara y la cabeza, el cuello, la garganta, los hombros, los brazos, las manos, el torso, muy sueltito por dentro. Tratemos de incluso soltar el ombligo, que la respiración vaya hasta abajo, las caderas, la sensación de estar sentados, sentadas, las piernas y los pies. Y por unos segunditos simplemente descansa tu atención en las sensaciones de la respiración. Y ahora con esta mente un poquito más calma, pasemos a esta práctica de la recapitulación. Para ello les voy a pedir que por favor recuerden algún momento, alguna experiencia reciente, puede ser de esta misma semana, de la semana pasada, en donde quizás experimentaste alguna emoción difícil, tuviste alguna complicación, algún momento quizás de enojo, alguna discusión, quizás un susto, al haber leído una noticia o haber tenido una conversación complicada con alguien. Posiblemente experimentaste envidia de algo, celos, o te sentías como te sentiste en algún momento deprimido por algún tema triste. Entonces, sigamos los pasos que mencioné hace unos momentos. Primero, trata de recrear la situación, recrea lo que ocurrió antes de que experimentaras esta emoción o un poco antes, digamos. Trata de recordar con quién estabas, en dónde estabas. Tal vez puedas recordar incluso la ropa que llevabas puesta, si era de noche, si era de día.
Y recuerda qué fue lo que sucedió, qué fue lo que experimentaste. Quizás te dijeron algo, escuchaste algo, o a lo mejor lo que estás recapitulando y la experiencia fue como un malestar, algo que te sentiste mal contigo misma, contigo mismo. Y ahora ve recorriendo esta experiencia emocional de manera cronológica, antes de que ocurriera, en orden cronológico, es como si le pusieras play a la película y empezaras a ver, trata de simplemente ser un testigo objetivo, no protagonista, como si vieras la película desde afuera, dando un poco de espacio. Recuerda cómo te sentías, pero ve si puedes hacer un poco de distancia entre esta persona que recuerda este evento y el comportamiento, la actitud de la persona que se dejó llevar o que se quedó paralizada. Y trata de no juzgarte, trata de recorrer esta experiencia, o sea, sigue explorando con tu memoria, recordando. Si de repente te distraes o te pierdes, puedes regresar tu atención a recordar en dónde estabas, con quién estabas, qué ocurrió, cómo te sentiste. Y si notas algún comportamiento que no necesariamente ha sido muy constructivo, trata de no juzgarte, simplemente observa. Ahora continúa, digamos, con esta mente atenta. Recuerda nuevamente, suelta esta experiencia por un momento, simplemente déjala ir. Y ahora recuerdas en estos días pasados, si tuviste algún comportamiento constructivo en donde fuiste de utilidad o ayudaste a alguien con algo, incluso desde haber preparado un desayuno a otra persona, haberle pasado algo a alguien que te pidió algo, escuchado a otra persona. Piensa en cualquier comportamiento constructivo que hayas tenido. La práctica de recapitulación funciona de la misma manera y lo podrías hacer, por ejemplo, a recapitular todo un día completo. Pero aquí piensa en este momento en donde tuviste un comportamiento positivo, constructivo, recrea el escenario donde sucedió esta situación, en orden cronológico, recuerda qué fue lo que hiciste, como un testigo tratando de simplemente observar desde afuera. Y así como poco a poco al simplemente observar las experiencias difíciles las podemos soltar al no reaccionar de forma habitual a lo que sentimos. Ahora cuando recapitulamos experiencias positivas, lo que puedes hacer es regocijarte, alegrarte
traer esta sensación de alegría por haber hecho esto. Y ahora soltemos todo el esfuerzo mental. Simplemente descansa tu mente tal y como está. Con el sonido del cuenco, poco a poco puedes ir abriendo tus párpados. Muy bien. Podemos ir abriendo los párpados. Excelente. Entonces, observen cómo se sienten ahora. Puede ser que para algunos haya sido fácil, para otros haya sido difícil. Si te distraes, posiblemente no pudiste seguir o tratabas de recordar y nada más no puedes recordar. No se preocupen si eso fue su experiencia. Si sí lo lograron hacer, excelente, también está muy bien. La idea es practicar varias veces y literalmente lo que sentimos es que vamos literalmente como este nudito que estaba aquí arriba. Cuando observamos las experiencias difíciles y solamente las notamos sin juzgarnos, dejamos que solito la inteligencia y la salud misma de la mente y del cuerpo, nuestra salud emocional esencial, nos permite que se deshagan estos nudos emocionales poco a poco. Cuando observamos estos momentos constructivos y positivos, los podemos fortalecer al regocijarnos, al alegrarnos y determinar a volverlos a hacer. Y lo que hacemos literalmente es como si estuviéramos con una lámpara llevando luz a las experiencias que tenemos todo el tiempo y nos volvemos muchísimo más conscientes. Cuando hacemos esto una y otra vez, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que produce? Produce algo maravilloso. Recuperar la totalidad de nosotros mismos. ¿Por qué recuperamos la totalidad de nosotros mismos? Porque muchos de nuestros problemas, muchísimos de nuestras preocupaciones están depositadas en todas estas memorias que dejamos en cosas que a lo mejor no estuvieron tan buenas que hicimos en algún momento reciente, pero como no regresamos a simplemente soltar, incluso aceptar, a perdonarnos a nosotros mismos, a recuperar, a hacernos conscientes de nuestras acciones, es como si se quedaran estos nudos en el cuerpo. Cuando los liberas, recuperas como toda tu energía completita y te vuelves una persona un poco cada vez más sana al hacerlo. Entonces, antes de las preguntas, todavía nos quedan unos 4 minutitos, 5. Me gustaría seguirnos brevemente y al final dejar para preguntas. Ahora, cuando trabajamos con emociones aflictivas, para que estas no nos controlen, ¿no? Tenemos que saber cuándo sí nos controlan. Entonces, las emociones difíciles nos controlan cuando nos peleamos con las emociones o cuando nos dejamos llevar por estas emociones. Decimos que nos peleamos con las emociones y entonces se vuelven nuestros enemigos algunas emociones difíciles, y si nos dejamos llevar por las emociones como si fueran nuestros jefes esas emociones. Ahora, ¿cómo evitamos esto? Bueno, decíamos, del lado izquierdo está lo que acabo de poner. Entonces, del lado derecho es las emociones no nos controlan cuando atendemos las sensaciones en el cuerpo, aceptando. Cuando atendemos, llevamos nuestra atención y nuestra inteligencia, nuestra concentración relajada a observar lo que estamos pensando en el momento presente, y lo hacemos sin modificar y sin distracción. Simplemente permitimos estar ahí. Ok, entonces hay una frase que me encanta compartir en diferentes talleres, que es esta, que tiene que ver con la profundidad que logramos con la práctica del autoconocimiento, que dice así: conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Es una inscripción en el templo de Apolo en Delfos que había. Y ahora, para autorregularnos, pues vamos a ver una probaditita del enojo. Entonces, el enojo es una de las emociones más fáciles de ver, por eso elegimos el enojo. Pero esta práctica que les voy a guiar ahorita en 3 minutitos es una práctica que podemos hacer para cualquier emoción difícil. Entonces, el enojo es esta emoción que tiende a proyectar y exagerar las cualidades negativas de una persona, de una idea, de algo, y afecta a la manera en la que percibimos el mundo. Aaron Beck, que es el padre de la teoría cognitivo-conductual, dice que en un episodio de intenso enojo, prácticamente el 90% de las características repulsivas que vemos en la otra persona son meramente producto de la exageración y proyección personal, es decir, como si estuviéramos alucinando barato.
Ahora, dentro de la familia del enojo existen diversas manifestaciones del mismo. La intensidad y duración de las mismas varían. El rechazo, la aversión y la exageración de cualidades negativas también podemos dirigirlo hacia nosotros mismos. Entonces nosotros podemos ser objetos del enojo que estamos experimentando. Para eso me gustaría compartir en estos minutitos, 3 minutitos más y ya les dejamos ahora sí las preguntas, una práctica que se llama dejar ir el enojo. Entonces, para eso les voy a pedir que se vuelvan a sentar de forma derechitos, cómodos, tranquilitos y nuevamente con sus ojos cerrados, cuerpo relajado. Toma nuevamente un par de inhalaciones profundas. Con la exhalación simplemente suelta, deja ir lentamente el exceso de tensión, de ansiedad que quizás puedas estar experimentando. Y ahora para esto, nuevamente, trae a tu mente, por favor, un episodio de enojo que hayas tenido. Puede ser un enojo chiquito, mediano o grande, pero no algo que tampoco te rebase, algo que puedas observar un poquito. Entonces, recuerda aquel momento de enojo que experimentaste. Trata de traerlo a la mente. Elige uno. Voy a dar unos momentos para que tomen un momento de enojo. Y ya si lo tienes, recuerda qué fue lo que pasó, ¿no? Recuerda el momento en donde ocurrió este momento de enojo. Con quién estabas, en dónde estabas. Y ahora recuerda qué tipo de pensamientos tuviste, cuál fue tu manera de interpretar la situación, cuál fue tu comportamiento. Ve si puedes recordar cuáles fueron las consecuencias que tuvo el hecho de estar enojado o enojada. Observa cómo te sentías física y anímicamente. ¿Te sentías tranquilo, sereno y en calma? ¿O más bien inseguro, ansioso, inquieto? ¿Podrías decir que te sentías bien o mal? Pregúntate si cuando estás enojado, tus interpretaciones son confiables o tiendes a distorsionar la realidad. ¿Tu perspectiva es amplia o es estrecha? ¿Consideras que tu discernimiento es claro? ¿O proyectas y exageras las cualidades negativas del objeto de tu enojo, enfocándote solo en aquello que quieres ver? Piensa de qué manera es que afectan tus palabras y tus acciones a otras personas cuando estás enojada, enojado. ¿Los demás buscan estar cerca de ti o prefieren alejarse? ¿Inspiras respeto en otros o provocas su desaprobación? Cuando el episodio de enojo ha terminado, ¿cómo te sientes con aquello que dices o haces cuando estabas enojado? Pregúntate por un momento
si podrías haber resuelto exactamente lo mismo sin enojarte. ¿Las acciones que llevas a cabo movido por el enojo son eficientes? Y entonces ahora, por favor, un minutito más. Con cada exhalación suelta el enojo, la tensión y el dolor que éste producen en tu corazón. Y reconoce que al soltar el enojo no estás soltando nada que no quisieras soltar. Simplemente estás dejando ir el dolor y la confusión del mismo. Una vez que hemos liberado un enojo en particular, ahora nos damos la oportunidad de soltar todos nuestros enojos y toda forma de rechazo y aversión. Con cada exhalación, suéltalos y déjalos ir. Y por un momento descansa en una mente libre de todo enojo y de toda aversión. E imagina que esto es así, aquí y ahora. Descansa en esta sensación. Una mente naturalmente en paz, libre de enojo. Y con el sonido del cuenco traigamos de vuelta la atención. Muy bien, pueden ir abriendo sus párpados. Pues muchísimas gracias. Prácticamente con esto terminamos. Esto fue una probadita nada más. Fue la práctica de construir el enojo. Por cuestiones de tiempo, pues tenemos que hacerlo un poquito ágil. Gracias por su paciencia de quedarse unos minutitos adicionales. No sé si tengan alguna pregunta sobre de esta sesión, que adelante, aquí estoy para alguna pregunta. Déjenme, hablo bien. ¿Alguna pregunta que tengan? Encantado de responder. Perfecto. Voy a dejar de compartir la cámara. Ah, no, no esta cámara, sino esta de aquí. Este tipo de técnica se puede aplicar con niños. Sí, sí se puede aplicar con niños, María. Nosotros lo aplicamos. Yo tengo un hijo de 8 años, y mi esposa y yo le ponemos este tipo de prácticas de manera, pues, digamos, con mucho más sencillas, en su lenguaje, con tiempos cortitos, que lo puedan hacer. Entonces sí se puede. Gracias por las herramientas. No se vio la presentación, dijo Daniela. Ah, qué raro que no se haya visto la presentación. Yo pensé que sí se estaba viendo la presentación. Tienen talleres sobre inteligencia emocional disponible. Sea en línea para saber fechas. Entonces, aquí en Noade Spa estamos dando estos webinars todos los días. Tenemos estos webinars y estén atentos a los correos electrónicos. Dicen otra persona que sí pudo ver la presentación, entonces creo que a lo mejor fue un problema tuyo, Daniela. A ver si luego puedes checar ahí bien tu configuración para que en futuras sesiones sí puedas ver. Yo creo que sí se está grabando la grabación de la sesión. Estén atentos a los correos electrónicos que se mandan de Noade Spa, la manera en la que me imagino que se enteraron ustedes desde esta sesión. Eso es un tema importante que les voy a pedir a mis colegas para dar un anuncio parroquial la próxima sesión que estén por aquí, para que estén atentos a estas grabaciones, al calendario de las siguientes sesiones.
y que puedan estar aquí acompañándonos para seguir trabajando con estas técnicas, con estas herramientas, con estos recursos, pues que son de muchísima utilidad y que pues son un bálsamo, ¿no? Son un bálsamo para nuestras experiencias. Muchas gracias, Cecilia. ¿Dónde doy talleres? Pues doy talleres aquí con mis colegas de Nueva Spa, también doy con Atentamente, consultores. Estamos ahora sí un poquito, aquí está mi correo electrónico, ¿no? Que les estoy dejando en esta última diapositiva. No es que es, ya quité la diapositiva, pero lo voy a poner aquí, no sé si es, bueno, es emilio.atentamente@gmail.com y ahí también me pueden escribir con todo gusto, emilio.atentamente@gmail.com y para estarles también compartiendo próximos talleres. Y aquí yo voy a estar dando el próximo miércoles a la misma hora, voy a dar nuevamente otra sesión, un poquito en donde revisemos las verdades de las emociones y va a ser una sesión en donde repasemos cosas que son muy importantes de saber de la inteligencia emocional, cosas cómo son las emociones, cosas que simplemente el recordarlas, tips, nos ayuda muchísimo para traer una experiencia mucho más tranquila en nuestro día a día, en la manera en la que nos relacionamos con nuestras emociones y nuestra experiencia. Entonces, ahí estén atentos y gracias por acompañarnos y nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias y gracias por quedarse unos minutitos adicionales los que todavía quedaron por aquí. Que tengan excelente día.